Alianza After Hours. Bueno, un saludo de nuevo. Estamos aquí el equipo de Alianza con nuestro podcast semanal, bien cumplidos, tratando de traerles la mejor información cada semana y algunas ideas raras de esas que ustedes no hayan visto en otro lado. Entonces voy a estar acompañado hoy con David Cubides. David, ¿cómo anda? Digo, Pipe, ¿todo bien? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Aquí con una semana bien movida, con muchas noticias. Vamos a tratar de contárselas rapidito, de una forma dinámica, pero que quede bien claro. Y también estamos con Alejo Sánchez, nuestro especialista en renta variable, que también nos va a contar unas historias. Ahora mismo va a estar ahí. No sé, Alejo, si ya puede saludar. Buenas tardes, ¿y cómo están ustedes? Listo, entonces arranquemos de una. Como siempre, arrancamos con nuestra sección del vaso medio vacío y el vaso medio lleno. Entonces, bueno, yo voy a comenzar contándoles qué historias de esta semana. Voy a hablarles un poquito del mercado internacional, como para darles contexto de qué es lo que ha estado pasando. Entonces tengo dos noticias para vaso medio vacío y medio lleno. Esta vez no voy a escoger lados, esta vez voy a jugar en las dos canchas, porque el día de la semana estuvo de las dos canchas. Entonces, en el primer vaso medio lleno, los mercados estaban muy bien, de hecho estuvieron muy bien hasta el jueves, los mercados globales, tratando de las acciones en Estados Unidos de ser nuevos máximos, las acciones colombianas de romper ese nivel electoral del día antes de elecciones, muy fuerte, la cosa estaba muy bien. Y salieron los resultados de Nvidia. Nvidia es esta compañía que se ha vuelto insignia del rally reciente por todo el tema de la inteligencia artificial, y la compañía ya vale, digamos que ya ha superado el nivel de las acciones de las más costosas del mundo. Salieron con unos resultados buenos y anunció un split. Ese tema del split es que yo cojo mi acción y la divido en 10 pedacitos para que no suene tan cara. Y adicionalmente, con el tema del split, la acción terminó subiendo cerca de 9 o 10%. Entonces había como un sello de garantía de que el entorno global, que ha estado tan bueno las últimas 3 semanas, iba a continuar. A mí no me gusta, ¿no? Cuando las acciones suben por un split, me parece que es la cosa más rara del mundo. Es que mi acción valía 1000, pero entonces ahora vale 100, entonces ahora está más barata. No, no está más barata porque usted la partió en 10 pedazos, pero el mercado le juega a eso. A mí me molesta eso, pero en fin, bueno, en general pintaba bien el día. El día terminó bastante mal. El día terminó vendiéndose todo. A Nvidia no la vendieron, les digo, subió más de 9%, pero también tuvimos datos, particularmente de encuestas de manufactura y de servicios en Estados Unidos, que se conocen como los PMIs, y salió un dato por encima de lo que estaba esperando el mercado y volvió de una. Acuérdense que abril fue terrible y mayo iba muy bueno, y volvieron los miedos de que la Fed no pueda bajar tasas este año. Y recuerden que hay unas reuniones, ¿no? Las reuniones claves de expectativa de bajada de la tasa Fed es julio o septiembre y después noviembre. Y el mercado ha estado apostándole a noviembre, perdón, a septiembre. Las apuestas eran antes de estos datos 60% a 40, 60-40, a que sí bajaban tasas en septiembre. Pues después de este dato, las apuestas se pusieron 50-50, ya la gente no sabe si van a bajar tasas la Fed en esa reunión de septiembre, más bien piensan que es para noviembre y se enredó todo. Entonces terminamos la semana con ventas de acciones, terminamos la semana con ventas de tesoros, y el entorno, que estaba bastante bueno, se comenzó a deteriorar. Y terminamos en una posibilidad de que abril fue bueno, perdón, abril fue mayo, abril fue malo, eh, mayo fue bueno, y que ahora junio sea malo y se nos enreda la cosa. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión sigue siendo que las cosas, digamos, los números macro se ponen buenos es en el tercer trimestre. O sea que este tema de un mes malo, un mes bueno, un mes malo, un mes bueno, puede que nos dure hasta mediado de año y puede que junio se enrede. Esto ya lo veremos más adelante, cuando vayamos discutiendo estas semanas, pero el mensaje aquí es que la Fed mató a Nvidia, eh, y los mercados terminaron con alertas y con algunos indicadores que le dicen a uno que junio se puede poner regular. Entonces ahí termino yo esta parte de vaso medio lleno y vaso medio vacío, y vamos a hablar de otras noticias de estos mismos vasos. Y aquí le paso la pelota a Alejo. Alejo nos va a contar una noticia de vaso medio lleno. Hágale, Alejo. De acuerdo, si la noticia de vaso medio lleno para esta semana, porque conocimos la canasta del índice Colcap, el día martes conocimos esta canasta que llevaba esperándose ya un tiempo, y lo que tenemos es que el Colcap ingresó, el PI ingresó al Colcap
con una ponderación aproximada de 2,8%. ¿Qué significa esto? Que el índice, digamos, el PEI ya hace parte de ese índice representativo de la bolsa colombiana, es el primer título del mercado inmobiliario que entra que entra a este índice, y además de eso, para cuando es el día de rebalanceo de la canasta, se anunció el martes, el día de rebalanceo es el último día del mes, el próximo 31, y ese día, con el rebalanceo, lo que pasa es que el ETF que sigue al índice, que es el ETF y Colcap, digamos, él rastrea esa canasta de índices, y para encontrar esa ponderación del 2,8%, se estiman unos volúmenes aproximados de compra de 179.000 millones de pesos. Estamos hablando de 175 días por medio de negociación. El PI se ha valorizado bastante de la noticia, aproximadamente ha cerrado por cerca de 80.000 pesos el título, y pues esta buena noticia de diversificación ocurre en medio de la eliminación de la bolsa de valores, del rebalanceo pasado, de la eliminación de Nutresa también del índice por la OPA con Gilinski, y por la conversión de acciones preferenciales de Cemento Argos, que pues nos deja esa canasta con 22 acciones, y digamos, MSCI por metodología decide en este rebalanceo añadir al PEI para completar los 23 emisores que requiere el índice. Alejo, en temas de calendario, ¿qué sigue? Entonces, ahorita a final de mes entra una plata grande, ¿no? Para comprar el Pay. Y después hay unas expectativas de más rebalanceos, ¿no? Este tema del rebalanceo va a estar moviendo mercados todo el año. Cuéntenos un poquito de esa historia. Exacto, sí, señor, digamos, hay varios índices que siguen en estos mercados, índices nacionales, también como índices locales, y también tenemos otro índice que es el H-Colcel. El rebalanceo sería alrededor de septiembre, es un índice un poco más pequeño, y también se espera que el PEI tenga opción de ingresar tanto por su valoración como por el volumen negociado. Y ya más adelante también tenemos a lo largo del año también algunas revisiones trimestrales de índices globales. En especial hay expectativa por el tema de la acción de cementos Argos Ordinaria, que podría ingresar al índice de MSCI de emergentes, un índice grande, global, y que ayudaría al país a evitar que sea agravado el mercado frontera, una posibilidad que ya se ha venido rebajando es un hecho que ya se ha venido rebajando en su posibilidad. Sin embargo, pues ayudaría un poco a tener cuatro acciones representativas dentro del mercado de emergentes y no tres. Sería como esa la expectativa que hay. O sea, tenemos que el PEI puede recibir aún más buenas noticias en otros índices, como el H-Colcel, ¿no? Y el Exactamente, FTSE. Y el H. tenemos una posible gran noticia por el lado de Semargos, si llega a entrar al MSCI, que no es solo bueno para Semargos, sino que nos quita el dolor de cabeza del tema de frontera. Exactamente, señores. Ese fantasma de la B se empieza pues a disipar. Las acciones de la bolsa colombiana ya han venido mejorando sus indicadores de liquidez. Sin embargo, sí es bueno tener un refuerzo del lado de ese marco. Buenísimo, buenísimo, Alejo, listo. Y ahora creo que le paso la pelota a David. David nos va a contar noticias de vaso medio vacío, creo que viene pesimista, ¿no? Sí, sí, Pipe. Una semana que parecía que iba a ser bastante tranquila, ¿no? No tantos datos, pero lo que usted dijo, al final estuvo bastante movida y al final de la semana incluso tuvimos noticias adicionales que le meten un poco más de presión a los activos, que no sé yo, Pipe, si fundamentados al final. Y aquí viene la discusión esta del techo de la deuda a nivel local. Esto se volvió muy famoso porque los Estados Unidos de vez en cuando siempre dicen el gobierno diga, me voy a pagar y necesito que el Congreso me dé una mano apoyándome más espacio para endeudarme. Bueno, esa traducción ahora a la colombiana es la que estamos empezando a tener justo en este año. Eso es algo, Pipe, que es normal, digamos, cada 2 o 3 años, más cada 3 años, tenemos esa discusión y se aumenta el límite de lo que el gobierno colombiano puede tomar en dólares a modo de endeudamiento. Entonces nosotros en este momento tenemos un límite por los lados de 70.000 millones de dólares. Para implementarlo se tiene que pasar un proyecto de ley que tiene que aprobar el Congreso de la República, que ya se presentó desde marzo pasado, en principio se está buscando incrementar por los lados de 17.000 millones ese techo, de tal manera que deberíamos llegar a algo por los lados de 87.000, 88.000 millones de dólares, en donde el gobierno podría tomar plata adicional, no solamente en esta vigencia, sino las siguientes dos o tres. Esto es un cupo que se pide, un cupo en la tarjeta de crédito que se pide, no para utilizarlo inmediatamente, sino un poco más hacia el mediano plazo. El tema, Pipe, es que saltan un poco las alarmas porque tenemos algunos anuncios o algunas palabras que empiezan a sonar allí en redes de cesación de pagos o emergencia económica,
en caso de que no se apruebe esta propuesta de techo de deuda mucho más alto. Y al final lo que nosotros estamos dándonos cuenta es, como le digo, esta es una discusión habitual que se tiene cada 3 años. Es muy normal que el Congreso lo apruebe, el Congreso entiende que se necesita incrementar el techo de la deuda y en el pasado se incrementó en montos, digamos, similares, 14.000, 15.000 millones de dólares. De hecho, la última vez se realizó por los lados de la pandemia y fue una discusión que fue muy expedita, sin mayor oposición, sin mayores problemas en ese tránsito que tiene que hacer en el Congreso. El trámite va, Pipe, tiene que ir, por supuesto, comisiones, va a ir en paralelo porque se le está poniendo un mensaje de urgencia. Entonces, comisión de la Cámara y comisión del Senado, que son las comisiones económicas, y después tiene que ir a plenarias, pero es muy probable que al final tengamos muy rápidamente aprobado este techo incrementado, pues más alto, y esas palabras que están rondando allí de cesación de pagos y cosas por el estilo, pues no terminen sucediendo, por supuesto, ni terminemos viendo un impacto tan fuerte en los mercados. De tal manera que aquí sí llegamos un poquito pesimistas porque así fue como el mood en donde terminó la semana y los activos pensando un poquito en ese tema, pero nuestra visión, Pipe, yo creo que es más con los pies en la tierra, pensando que esto es habitual que suceda y que se apruebe. Yo creo que sobre los activos deberíamos pensar de nuevo en los fundamentales y este tipo de cosas, anuncios, cosas por el estilo, deberían irse diluyendo en el mediano plazo. Entonces, ahí le dejo yo ese tema medio vacío, que creo yo no va a ser tan medio vacío en el mediano Sí, plazo. yo ahí le agregaría un par de cosas a esas ideas de las que estoy completamente de acuerdo y es, digamos, el drama del techo de la deuda es un drama bien conocido en Estados Unidos. Cada cierto tiempo y de hecho bastante seguido se ha dado drama de la deuda. Oiga, necesitamos que nos amplíen un techo de la deuda que como usted dice es para largo plazo, no es solo para mí. Y es obvio que íbamos a llegar a tocar el techo porque pues la deuda es creciente todo el tiempo en términos nominales, entonces la deuda siempre se llega al techo de la deuda. Entonces, pero eso no quita que no haya drama. En Estados Unidos lo ha habido y los gobiernos y la oposición aprovecha para tener un tira y afloje que es como que uno sabe que no va a terminar digamos, en una no aprobación, pues porque se necesita y porque todos los gobiernos necesitan, porque es algo, como les digo, es algo creciente que siempre se da. Ahora, sí hay unos elementos que enrarecen la discusión actual y es, de pronto llegamos mucho más rápido de lo que hubiéramos pensado debido a que pues este gobierno tiene unos planes de gasto y de deuda bastante altos. Entonces, de pronto esta discusión se hubiera podido dar en un entorno en que igual se da, pero no tan cerca, no con solo 3 billones de espacio, que lo hace sentir a uno con mayor premura. Acuérdense que en Estados Unidos los secretarios de los tesoros cuando han tenido estas discusiones han dicho, es que hasta, no sé, faltan 2 meses y nos quedamos sin plata, o 3 meses, o sea, la calidad de la discusión y la angustia de la discusión es repetitivo, no es algo nuevo, pero pues de pronto uno no tendría que llegar a estar a 3 billones de romper el techo para no sentir la angustia, pero como les digo, es una obra de teatro que se ha visto en muchos otros sitios, lo que pasa en Colombia puede ser nuevo. Yo le bajaría un poco, al igual que dice David, el tono al tema de, es que esto es gravísimo, si estamos cerca y esto, digamos, lo vuelve un poco harto, pero sobre todo en el entorno en que se da, ¿no? En un entorno en el que tenemos reformas, en un entorno en el que estamos pensando en qué vamos a hacer con la regla fiscal, que tenemos un déficit creciente, que son cosas separadas, hombre, que se unen, pues porque la deuda está creciendo rápido, pero son cosas separadas en el sentido en que la discusión del techo de la deuda, pues siempre se debe dar. Siempre que hay que pensar que cada 4, 5 años o 6 años llegamos al techo de la deuda y eso hay que ampliar. Deuda externa, estamos hablando además. Entonces, como dejarlo Venga, ahí, yo, no, y dele, yo le dele. meto solamente un comentario pequeño, Pipe, solamente para complementar lo que usted dice. O sea, dado que se están metiendo todos los temas como en la misma canasta, es que al final tal vez reaccionan los activos, porque esto es una discusión, techo de deuda. Pero acuérdese que también hemos tenido recientemente la discusión de la caja, que el gobierno se está quedando sin caja, que le quedan 3 días, 5 días. O sea, una cosa, digamos, que también prende alarmas. Y la otra discusión es lo que justo usted acaba de mencionar. Se nos viene ahorita la discusión del marco fiscal de mediano plazo en unos 20 días, algo por el estilo, y ahí vamos a conocer de nuevo las cifras fiscales del gobierno actualizadas. Entonces, deuda como porcentaje del PIB y déficit como porcentaje del PIB. Entonces, toda esta discusión, usted había metido ingredientes por todos los lados de esa canasta y al final los activos empiezan a reaccionar, pero lo que usted decía, o sea, toca tal vez tomarlo con pinzas y entender cada uno de los elementos de los que estamos hablando. Sí. O sea, el mensaje de susto, susto está bien, va a haber. Y las obras de teatro gringas también hay susto. Y tener en cuenta, de pronto David, resaltar que nos falta esto con el tema de Moody's, que ahorita lo vamos a mencionar un poquito, con la posibilidad de pronto que hable el gobierno colombiano y diga algo.
hombre, que ya se conoce, pero podría decirlo. Y adicionalmente también hay unos datos que el gobierno nos va a dar el próximo mes, ¿no, David? Sí, 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 no, justamente es lo que le digo, Pipe, el próximo mes se nos viene marco fiscal de mediano plazo, entonces allí el gobierno lo que hace es que actualiza todos sus números ya pensando en un horizonte de 10 años. Entonces nos dice, mire, yo me imagino que el déficit fiscal va a estar aquí en este año y así el siguiente y así consecutivamente, y la deuda también, y todo debería en principio estar atado a lo que dice la regla fiscal, que es allí donde se han surgido recientemente como esas discusiones del gobierno si va a lograr cumplirla, la va a intentar flexibilizar, bajo qué metodología la podría flexibilizar, algún choque particular. Acuérdese usted que el ingreso del gobierno viene mal, tipo el recaudo viene flojo, entonces allí esas preocupaciones han estado sobre la mesa. Entonces yo le diría, Pipe, que una semana, digamos, bien movida, a pesar de que habíamos dicho hace unos 8 días cuando nos sentamos a grabar este episodio o el episodio pasado, se nos dio una semana un poco más tranquila, pues no, ahí nos equivocamos, ¿no? Y fue bastante movida, incluso con temas de que ya queremos hablar aquí de datos que se publicaron por parte de la ANH, que al final pues dieron color sobre las reservas, ¿no? También allí Sí. tuvimos No, algo de David, le noticias. faltó mencionar lo de la reforma pensional. Háganos una actualización chiquita de cómo va ese tema. Tiene razón, o sea, fíjese que no solamente fueron temas económicos, sino también políticos. Entonces, la pensional al final tomó bastante fuerza en la Cámara, ya había pasado el Senado, ya la teníamos aprobada en comisión séptima del Senado y en la plenaria, y ahora en la Cámara también ya la aprobó la comisión. Y ahora vamos a tener que en unos 15 días estamos ya discutiendo en la plenaria de la Cámara de Representantes la pensional. Temas grandes, Pipe, la verdad es que no cambió mucho frente a lo que teníamos en el Senado. Y eso básicamente fue la jugada que quiso hacer el gobierno para que al final no tengamos que entrar en el último punto del debate a conciliación de temas muy álgidos. Se mantiene el umbral en el 2,3 salarios mínimos. El Banco de la República seguirá jugando un papel importante a la hora de determinar ese fondo de ahorro. Y el gobierno sigue hablando pues, de estos pilares que ha tenido, digamos, bastante asiento entre los congresistas y es probable que de aquí a una semana larga, 2 semanas largas, volvamos a tener estas discusiones, pero ya en la plenaria. Ojo que la fecha límite, y eso lo hemos venido discutiendo en repetidas oportunidades, es el 20, ¿no? De aquí al 20 de junio, el juego tiene que estar completo porque ya se le cumple, digamos, al gobierno ese periodo de tránsito en el legislativo y si no, tendría que volver a empezar. Pero nosotros creemos que de repente sí le van a alcanzar los tiempos para jugársela en lo que le resta a la plenaria de la Cámara de Representantes. Entonces, ahí también noticias por el lado político. Listo, yo creo que ahí ya nos falta una de vaso medio vacío para terminar esta sección y creo que es también Alejo nos va a contar un poquito sobre eso. De acuerdo, ya que Felipe mencionaba a Moody's y la calificación soberana colombiana, también es bueno hablar de la de Ecopetrol. Durante esta semana vimos que Moody's rebajó la calificación de Ecopetrol desde Ba3 a Ba1, rebajó un escalón, justamente el escalón en el que se pierde el grado de inversión de la deuda de la compañía. Y bueno, digamos, este titular pues tiene un poco de fuerza, porque pues se tiene esa noticia, ¿no? De la baja de la calificación. Sin embargo, ha tenido un impacto limitado en cuanto a la cotización de la acción. De hecho, la acción en los últimos 2 días se ha valorado entre 1 y 2%. Y los bonos de Ecopetrol tampoco han sufrido un gran impacto. Si miramos el bono del 2030, del día 22 al 24 de mayo, subió alrededor de 17 puntos básicos, una subida bastante moderada. Subió un poco más que los de Petrobras, que subieron 2 puntos básicos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque, digamos, la calificadora tiene una opinión, ¿sí? Porque Ecopetrol pues, ha venido repartiendo más dividendos, se ha endeudado más en su expansión sobre, digamos, en los últimos años, la compra de ISA y los gastos de capital que ha implementado. Sin embargo, eso ya es un hecho conocido por el mercado, ¿sí? Ecopetrol se ha endeudado más de lo que ha crecido el EBITDA, que son esas utilidades antes de impuestos, depreciación e intereses. Sin embargo, digamos, esto ya es conocido por el mercado. El hecho de que Ecopetrol tiene una elevada deuda, y que ha venido expandiéndose, eso ya es un hecho que el mercado ya ha descontado parcialmente en los precios y por lo tanto pues el impacto realmente ha sido muy limitado, a pesar de que si uno lee la prensa de pronto el titular es un poco, suena un poco fuerte, pero pues ya es un hecho que se encuentra incorporado para el público. No, listo, Alejo. Entonces tuvimos noticias también por el lado de petróleo. Tenemos petróleo para 7 años, 7,1 años, al final la cifra completa. Deuda, pensional, internacional, Nvidia, bueno, tuvimos de todo. Pipe, pero ¿cómo nosotros podríamos organizar este tema a modo del meme de la semana? ¿Qué fue lo que a usted más le gustó para caricaturizar un poquito el tema? Y por Listo, ahí vi que tuvo muy buena recogida en redes sociales este meme que puso. listo, listo. Démosle, cambiemos de sección
Y esta fue una de las noticias de la semana, entonces lo volvimos meme de la semana, y fue la historia de Moody's. Moody's decide quitarle el grado de inversión a Ecopetrol, y ya Ecopetrol pues ya lo había perdido, por Fitch y Standard Poor's, y pues esto fue como una confirmación. Lo que pasa es que llega en un momento en que hay tanta información y tanta nerviosismo que tuvo su impacto. El bono de Ecopetrol terminó perdiendo cerca de 17 puntos básicos frente a un bono de Petrobras que es más comparable, que perdió 2 o 4 puntos básicos. O sea, sí hubo un impacto, sí hubo una volatilidad, como también la hubo después de el trino del gobierno diciendo lo de la cesación de pagos y todo el tema del techo de la deuda. Entonces, por supuesto, no es minimizar ninguna de estas noticias, solo que hay que, digamos que, moderarlas, temprarlas un poquito. Y en el caso, como mencionamos ya, del techo de la deuda, pues hombre, el problema no es el techo de la deuda, ese debería ser aceptado. El tema es el déficit, y ese sí es un rollo que ya veremos con el marco fiscal. Y en este caso, con lo de Moody's, pues el problema no es que Moody's haya bajado la calificación, el problema es que lo haga y la última agencia calificadora optimista ya no lo esté y decida, ok, estos señores sí son W más, una decisión que Fitch y Standard Poor's tomó en el 2021. Es que en el 2021 Fitch y Standard Poor's dijeron: señores de Colombia pierden el grado de inversión, y señores de Ecopetrol, eh, pues la pierden con el gobierno, claramente, porque ustedes no pueden tener mejor calificación y además ustedes compraron ISA y pues eso les apretó la caja y listo. Pero ese mismo año Moody's dijo: ¿sabe qué? Sí me preocupa lo de ISA, pero voy a dejar Ecopetrol en triple B menos, o sea, un nivel arriba de las otras calificadoras, y es más, voy a mejorar el outlook de Colombia. O sea, Moody's ha vivido en un mundo paralelo al que ha vivido Fitch, Standard Poor's, y el mercado ha vivido en un mundo paralelo de las calificadoras que ha sido mucho más agresivo y ácido con nuestros bonos. Entonces el mercado es el más pesimista, las calificadoras Fitch y Standard Poor's han estado como en la mitad del pesimismo y Moody's era el gran optimista. Entonces al final este gran optimista ya bajó a Ecopetrol, y la duda es si este gran optimista quiere bajar al gobierno. Y entonces a este susto de lo que nos vaya a decir el marco fiscal y que el déficit de pronto ya no les cuadra y que la regla fiscal está en problemas, que eso se debe ver las próximas semanas, también uno queda como en alerta de que Moody's, que además está en la época del año, le dé por decir: oiga, Colombia ya no es triple B, sino de pronto es triple B menos. Que lo que les digo, no es el fin del mundo porque Colombia ya es doble B más. Pero de todas formas, pues es algo que alimenta un poco el nerviosismo con el que estamos viviendo. Entonces, ese es como el último adiós, la última calificadora que nos quedaba, nos retira el grado de inversión para Ecopetrol, y queda el susto de de, si les da por hablar de Colombia, y no sé si nos quita el grado de inversión, porque sería bajarse dos noches, dos niveles, pero sí por lo menos que nos baje uno, y yo creo que sí lo puede hacer, Moody's lo haría. Se sumaría al tema del nerviosismo. Ahora, nosotros como estrategas, este ruido no nos va a mover nosotros queremos aprovechar y queremos, con todos estos ruidos de los que estamos hablando, el de la reforma pensional, el de los anuncios de los planes fiscales, el del techo de la deuda, nosotros sí queremos comprar Colombia con este nerviosismo, pero nosotros las próximas semanas estamos más bien líquidos y ligeritos, esperando a que lleguen las noticias, pongan nervioso al mercado y nosotros aprovechar. Y venga, yo le pregunto ahí porque es una cosa que los clientes preguntan mucho y es, oiga, todo este tema fiscal al final cómo se traslada particularmente en el dólar. Es algo que nosotros deberíamos estar metiendo mucho la ficha, muy pendientes de, ¿es el main driver ahorita o usted cree, como está acá mencionando al final, tenemos una visión un poco diferente a la que de repente tienen otros colegas? Sí, yo creo que con el tema del dólar es que es como lo más habitual que uno diga: cada vez que hay estos nerviosismos debería subir, pero ya la gente ha ido aprendiendo que no, que el driver del dólar es diferente. Y lo que hemos nosotros tratado de explicar siempre: vea, el dólar en Colombia va en la dirección en que vaya el dólar en la región y en la que vaya el dólar en el mundo. Y ese es como el 90% del tema del dólar. Y tiene que pasar algo muy, muy grave interno, como la incertidumbre que se generó después de las elecciones, para que haya una desviación. Y tiene que seguir pasando lo grave para que la desviación se sostenga. Y ya se dieron cuenta que la desviación del 5.000 no se pudo sostener. Estos tipos de elementos sí pueden generar un ruido de corto plazo. No es que Alianza diga que lo político no importa, Ujú. sino que lo político debe ser mezclado con el resto de noticias y ver, y en el neto, pues va perdiendo su fuerza. En este momento lo político importa en el sentido de si todas las medidas que uno vea, todo el ruido que uno vea, aumenta la probabilidad de un estilo de gobierno similar
en la próxima vigencia. Y eso se mide con la aprobación presidencial. Entonces, cada vez que uno vea todas estas noticias, el dólar, claro que puede subir, y si es un tema fiscal, claro que puede subir hasta 200 pesos en el susto, pero para nosotros el dólar va a seguir anclado al tema global, para donde vaya Latinoamérica, para donde vaya el dólar en el mundo, y para nosotros, de hecho, pinta muy bien el tercer trimestre. Tenemos que el dólar es para abajo, que la inflación es para abajo. Así que todo este tema de ruidos para nosotros es comprable porque genera volatilidad, pero no es la dirección del dólar, a no ser de que algo se rompa, pero por ahora no se ha roto, digamos, alguien dirá, se ha roto mil cosas, pero no como lo clave que mira el inversionista, este tipo, ese señor, este gobierno me va a pagar o no me va a pagar, todas esas cosas me va a controlar la plata si yo la quiero sacar o entrar, esas cosas no las han tocado, entonces la gente dice, hagan, los mismos Sigo, drivers sigo ahí. los va a Bueno, mantener. venga, yo le propongo entonces seguir hablando del dólar, pero cambiando de sección. Si le parece, nos Sí, movemos hacia la receta técnica y ahora le metemos no solamente el tema del dólar que usted ya acaba de comentar, sino con el Colcap, que yo por ahí vi que usted se echó un cuento de esa relación Colcap-dólar que tenemos ahí para contar. sí, esa es una historia bien interesante. Nosotros hemos sido, digamos, en el tema de acciones hemos sido pesimistas. Bueno, en Colombia éramos pesimistas más de 10 años y les tratábamos de explicar a la gente que esto es un baile, los activos mundiales son un baile, hay un orden, hay tendencias, esto no es que hoy sube y mañana baja, hay unas cosas muy interesantes y una de ellas era que el dólar, la visión que uno tuviera en el dólar se reflejaba en todos los activos y se refleja en la economía. Entonces, Alianza ha explicado por qué la economía se ha estancado durante 10 años y lo conecta directamente con el dólar en el mundo, como ha ahogado a la economía mundial y como todas las economías se parecen igual a la colombiana. Y nosotros contábamos que nuestro pesimismo en acciones los últimos 10 años o 12 años era porque nosotros veíamos un dólar al alza siempre. Entonces decíamos, el dólar te va ahogando a la economía, te ahoga las inversiones. El tipo que quiere comprar una acción desde afuera en Colombia, pues dice, pues yo a qué voy a comprar esa acción si después pierdo todo vía la moneda. Entonces el dólar es la puerta de entrada y es lo que permite que las acciones suban o bajen, es como el elemento más importante. Si usted tiene una visión bajista dólar, compre todas las acciones del mundo. Si usted tiene una visión alcista dólar, eso va a ser un viento en contra muy fuerte. Y aquí, en la receta técnica, hay una cosa muy interesante y es que ustedes pueden ver el dólar siendo un espejo del Colcap, ¿no? Es un espejo perfecto, ¿no? Hay como los hombres arañas que pusimos en el dibujito y se nota el choque político. Ustedes ven cómo el dólar se separa hacia arriba de los niveles del 17 de noviembre del 22 y cómo el Colcap se separa hacia abajo. Entonces, ¿cuál ha sido la tesis de Alianza después del choque? Después del choque, no antes del choque. Alianza dijo, no, cuando venga el choque político nos vamos para arriba, incluso mencionamos el 5.000. Pero la tesis de Alianza después de la llegada del 5.000 es, ahora nos vamos a regresar a esa fecha clave del 17 de noviembre. Y fíjense cómo lo hizo la línea verde, que fue el dólar. Se pega el golpe y después comenzó a converger hacia esa línea y fíjense que lleva 9 meses pegándole esa línea. Entonces es muy interesante como la simbología de todo esto, porque el dólar no ha podido ubicarse con fuerza debajo de los 3.870. Yo les respondería pues porque el mundo también se ha estabilizado ahí, que es cierto, pero ¿por qué ese nivel? Porque es el nivel de que estábamos el 17 de noviembre antes de elecciones. Y después Alianza dijo, esto va a pasar con todos los activos. Cada activo se va a tomar su tiempo, el tiempo que necesite, y lo que pasó con la línea azul, el Colcap, lo que pasó los últimos 6 meses es que después de las elecciones regionales comienza su convergencia. Y ya el Colcap esta semana llegó al mismo nivel del 17 de noviembre. Lo que hemos dicho nosotros es cuál es nuestra expectativa. Pues vea todo lo que se ha demorado de la línea verde tratando de creer en un nuevo mundo que vuelva, que haga que el dólar regrese debajo de los 3.870 pesos. Y lleva 9 meses en esas. Entonces la lucha viene ahora para las acciones es cuando las acciones pueden superar esos 1.454 puntos del día del 17 de noviembre y hay que darle su tiempo. Viene el tema de la reforma pensional, el ruido que podamos vivir, hay que darle su tiempo, pero fíjense lo bonito de la sincronía que hay ahí, el espejo que ustedes ven ahí entre los dos hombres arañas, el dólar y el Colcap. Entonces tengamos paciencia. ¿Cuál es la tesis de alianza finalmente de mediano plazo para el próximo año? Pero puede darse este año. Si el tercer trimestre viene tan bueno como pensábamos, de pronto sea este año y la reforma pensional, yo les diría, eso genera ruido, pero es mucho más importante que ya pase o no pase, pero que ya no se discuta más, que los inversionistas puedan decir, ¿sabe qué? Ya eso no es una variable para pensar. A donde llega las acciones, si las hace caer 10%, que las haga caer 10% ya deja de ser variable importante.
Entonces, lo que dice Alianza es poco a poco la línea verde, el dólar, que es el líder, va a terminar rompiendo ese piso. Es como la carpa que le gotea y le gotea agua y le gotea agua hasta que la carpa se rueda y se chorrea, pues, y el dólar va a ir a los 3.500. Es la visión de Alianza para el próximo año, pero puede que se dé este tercer trimestre, de pronto se nos da el chance. Y comienza la goteadera del Colcap sobre su nivel. La carpa, al revés, comienza a gotear. Y en algún momento la visión de Alianza también es que esa goteadera termine rompiendo para arriba y haya plata en el COCAP al igual que en las acciones. Eso es muy bonito, como les digo, acá hay una danza, es una danza clave entre los activos y también con fechas claves, todas alrededor del gap electoral. Cuando termine el gap electoral, Alianza se monta en otro bus y es en el cíclico. Y esas historias se las iremos contando más adelante, que tenemos unos cuentos muy buenos, pero pues no caben todos en un solo podcast. No, muy bueno, me parece súper interesante y ese espejo que usted ahí dibuja, yo creo que sí, está perfectamente hecho y bueno, veremos hacia adelante si se cumple nuestra tesis. Déjeme, si quiere, cambiamos de tercio y nos movemos hacia lo que nos espera la siguiente semana. En términos económicos, otra semana, Pipe, que en principio pues debería ser tranquila, ya veremos si se cumple ese pronóstico o si Sí. terminamos como esta más agitados que nunca. Arrancamos diciendo que la próxima semana va a ser cortica en términos de mercados, porque tenemos el Memorial Day en los Estados Unidos, entonces vamos a estar cerrados en este mercado. Vamos a tener el libro beige, algo de actividad económica gringa por allá el miércoles, tal vez un poco más importante el PIB gringo el día jueves, y lo que tal vez nos pueden pegar un poco más en todas estas discusiones globales va a ser el día viernes con ese tema de precios. PCE, allí pues vamos a ver hacia dónde se mueven este indicador que es el favorito de la Fed. En Europa, de repente, inflación, que también puede ser algo interesante para mirar. Y en Colombia, un dato menos relevante, este tema de la tasa de desempleo, pero bueno, también estaremos atentos. Y aquí en algo que Alejo ya nos contaba, este rebalanceo finalmente del Colcap, también el día viernes. Eso a grandes rasgos es como lo que nos va a mover, pero pues también tenemos unas historias bonitas que contar o temas interesantes, Pipe, que ver, que podemos invitar a la gente, ¿no? Sí, ahí, o sea, en temas de calendario, yo diría, porque obviamente las noticias inesperadas siempre pueden generar ruido, pero esas no las puede esperar uno, obviamente. Entonces, de ahí el PCE, el gringo, ese índice de pronto le mueve algo de mercado, lo ha hecho últimamente. Pero pues la expectativa grande cuando lleguen los datos de verdad importantes va a ser las otras semanas, cuando ya la siguiente, no la que viene, sino la otra, será empleo gringo, y ahí es cuando vienen los tres datos siempre importantes de cada mes a nivel global que vienen de Estados Unidos, que es el empleo primero, después la inflación y después la Fed, pero eso viene después, o sea, no es la próxima semana. Y de recomendaciones, ya para terminar este podcast que ya se nos está pasando el tiempo, vamos a hablar del Roland Garros, que arranca ahorita, el Roland Garros arranca el fin de semana, y tenemos un partido bien interesante, bien chévere, porque va a jugar el colombiano Galán, puesto número 105 en el mundo, llega derechito, ¿no? Sin hacer clasificatorias ni nada, y va a jugar contra Musetti, un italiano, eh, que es top 4 en el mundo, o sea, le arranca bien bravo, pero pues uno, ¿no? Lo último que pierde es la esperanza, y seguramente Galán va a ser un gran partido ahí. Y la otra historia chévere del Roland Garros para los que les gusta el tema eh, bueno, de toda la Sí. historia que ha tenido ese torneo en arcilla, pues es el regreso de Nadal, que es puesto, el español es ahorita puesto como, no sé, más de 200 en el mundo porque ha estado lesionado y se estrena y pues obviamente, pues igual llega como el más gran favorito, cada vez que lo juega lo gana. Y puede ser uno de sus últimos, entonces va a ser bien chévere y arranca también de una vez con Zverev, con el alemán y pues arranca muy bravo, entonces es para ver como dos partidos bien complicados, a Galán por supuesto primero que todo y después Nadal también ver cómo pelea y cómo regresa, en qué condiciones regresa, entonces sería como la recomendación de la semana, que en realidad arranca es el domingo y bueno, de ahí en adelante un montón de partidos vamos a tener para ver. De ahí en adelante, en medio del PIB gringo y del libro beige, tal vez toca estar pendientes también de cómo van esos partidos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahí los dejamos con tenis para despedirnos. Se vienen unas semanas interesantes, como les decíamos, de pronto junio nos va a coger moviditos, pero nosotros queremos, por lo menos por ahora, hasta no conocer noticias, aprovechar junio si nos da oportunidades interesantes en los mercados. Creo que ahí terminamos, ¿no? Ahí nos Sí, yo despedimos. creo que eso es todo por hoy. Entonces, gracias de nuevo, como siempre, por acompañarnos, sobre todo los que llegan a la despedida, les agradecemos un poquito más, doble.
Y bueno, les deseamos un buen fin de semana y una gran semana la próxima que viene. Estén muy bien, hasta luego. Nos vemos en la siguiente, gracias. Pero que esté muy bien, hasta luego. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.